Hola, muy buenas noches, profesor Armando. Le habla Sebastián Omaña, estudiante suyo de la materia Filosofía del Derecho. En este video lo voy a exponer de manera breve los dos temas asignados. Uno es sobre el tema de la santería aplicado en el contexto venezolano, de una manera más específica en el contexto tachirense. Y el otro es sobre las orientaciones pastorales de los divorciados vueltos a casar. Si bien dentro de la Iglesia Católica de rito latino es muy complicado o es un proceso muy complejo el divorcio, de una vez ya habiendo adquirido el sacramento del matrimonio. Pero yo parto mucho justamente de una orientación, de una sugerencia del Papa Benedicto XVI en el 2011-2012, cuando manifestaba lo siguiente ante los tribunales eclesiásticos, que se debe tomar mucho en consideración lo que es la fe que tuvo la persona, o sea, la pareja, en el momento en que contrajo el matrimonio. Es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque la carencia de fe puede en este caso afectar, decía el Papa Benedicto XVI en el 2011, 2012, podría afectar la constitución del vínculo matrimonial entre los bautizados, entre el hombre y la mujer. Entonces eso debía ser un aspecto que se debe tomar en cuenta dentro de los tribunales eclesiásticos, para en este caso establecer lo que es el divorcio y por lo tanto que la persona tenga el derecho a volverse a casar. Es un tema muy complejo que amerita muchísimo discernimiento, pero es necesario en este caso, como dice el Papa Benedicto XVI, evaluar el caso y ver si más que todo esa unión matrimonial fue por impulsos afectivos, impulsos emotivos, más no por razones de fe y compromisos. ¿Por qué razón? Y ahí es donde entra el punto dentro de la teología que trata sobre la ignorancia. Existe un octavo sacramento, eh, lo argumentan ciertos teólogos, y es el sacramento de la ignorancia. Si tú adquieres un sacramento con plena ignorancia, o sea, tú no estás consciente de ello, teniendo la capacidad de hacerlo, ¿será que es válido? Entonces ahí es donde entra el punto de quiebre que Benedicto XVI toca para en este caso evaluar los casos de las personas que aplican al divorcio dentro de la iglesia. Entonces, por lo tanto, esta constitución puede ser nula. Y esto pasa mucho, no solamente dentro del sacramento del matrimonio. Una persona que tal vez no conoce los sacramentos y vive la ignorancia, considerado como un sacramento hipotético al no conocer los siete sacramentos, puede adquirir en este caso lo que es la gracia. Entonces, bueno, es algo muy curioso dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene sucesión apostólica, pero también quiero poner en juicio también la Iglesia Católica Ortodoxa, que también tiene sucesión apostólica, no solamente por el apóstol Pedro, sino también por el apóstol Andrés y otros apóstoles. Es una iglesia que estaba unida a nosotros también hasta el año 1059, si no me equivoco, que pasó el primer cisma, pero que también tiene sus siete sacramentos, tienen unión apostólica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, son católicos también, solamente que mantienen un rito totalmente diferente y se apartan de ciertas cositas, pero profesan el credo como nosotros lo profesamos. Entonces, dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa en Oriente, por ejemplo en Grecia, eh, el pueblo donde San Pablo predicó en todas las cartas del Nuevo Testamento, la Iglesia Ortodoxa de Grecia aprueba el divorcio, pero en ciertos casos en específicos por orientaciones pastorales. Es algo muy curioso, algo que se diferencia de la Iglesia Católica Latina, porque la Iglesia Católica Ortodoxa es más oriental que occidental. La Iglesia Católica Ortodoxa, especialmente la griega y también de otras jurisdicciones patriarcales, acepta el divorcio, también en este caso por abandono, por ignorancia, por lo que es en este caso arrepentimiento, de que la persona se haya arrepentido por casarse porque no lo hacía con devoción, con amor, porque la pareja en este caso sea agredida o en este caso no cumpla en este caso con sus compromisos matrimoniales. Entonces la Iglesia Católica Ortodoxa tiene muchísimo más flexibilidad en este caso a lo que es el divorcio a comparación de la Iglesia Católica Latina que está en comunión con Roma. Entonces es algo muy curioso y por eso fue que el Papa Benedicto XVI, al evaluar en este caso lo que es el caso también de los matrimonios dentro de la Iglesia, mandó en este caso a los juicios o a
o a la justicia eclesial, adentro de los tribunales eclesiales, que evalúen ese aspecto de la carencia de fe a la hora de adquirir o constituir un matrimonio entre bautizados. Y llama muchísimo a lo que es en este caso y forma parte de una orientación pastoral. Llama en este caso a los sacerdotes a no dar bendiciones, por decirlo así, sino en este caso discernir el camino espiritual y también pues el camino personal que tenga la pareja. Y bueno, yo conozco a varios sacerdotes, conozco a dos específicamente, que dicen que han casado muy pocas personas y son personas que han casado y que han conocido y verificado el amor mutuo que se tienen. ¿Por qué razón? Porque el sacerdote, como cabeza de la iglesia o de la parroquia en ese momento, representante de Cristo, debe en este caso actuar por el bien, en este caso, de la feligresía, de tanto del esposo, bueno, de la novia o del novio, y por lo tanto dar la medida si los quiere casar o no. Al fin y al cabo también el sacerdote tiene la palabra y también puede orientar pastoralmente a la pareja, si es el momento adecuado de adquirir o tener la madurez para la adquisición de este sacramento. El otro tema a abordar es en este caso lo que se llama la santería. Si bien, como lo comentaba usted, profesor, también viene muchísimo de lo que son de los orígenes de la colonia, de la colonia cuando los españoles traían esclavos. Existe muchísimo lo que es el sincretismo, que utiliza pues las, aspectos religiosos de la Iglesia Católica para poder aplicarlos. Este sincretismo es debido a lo que es, por decirlo así, a esa discriminación de los grupos minoritarios, como la manera en este caso de aplicar esta religiosidad es por medio del sincretismo, porque antes se veía muchísimo más discriminados, más oprimidos. Ahorita ya no mucho, pero antes sí se vivía y se veía muy mal y por esa razón nació el sincretismo a la unión con lo que es la santería o como lo conocemos hoy en día. Y un aspecto que quiero resaltar que me llama muchísimo la atención y es que un sacerdote hace tiempo presentó una tesis aquí en el estado Táchira sobre la santería. Y ese sacerdote tuvo que hacer una investigación documental, entrevistar a diversos santeros y manifestar lo siguiente, que hay ciertos niveles de santería, niveles de religiosidad, por decirlo así, dentro de este culto, pero manifestan lo siguiente, que la Eucaristía eran capaces de pagar hasta entre 120 a 140 dólares por una Eucaristía. Es algo muy curioso y salió en este caso de voz de un santero muy conocido de aquí, el estado Táchira, no recuerdo cómo se llama. Pero en este caso nos damos cuenta como aquí en el contexto regional de este estado, pues la santería llega hasta este punto de expresión en este caso, de poder adquirir algo tan sagrado y pagar monetariamente hasta el punto de hacer uso de ello en sus cultos religiosos. Entonces la santería obviamente tiene un derivado africano, pero también en este caso a lo largo del sincretismo que se fue tomando y por lo tanto como era contrario o es contrario al culto religioso, o sea, la Iglesia Católica con el culto religioso que tienen los santeros, a lo largo de las décadas este sincretismo fue adquiriendo nuevas formas de culto, en este caso como es la profanación de la Eucaristía. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, esta investigación documental que expresó el sacerdote en su tesis. Entonces, bueno, profesor, esto es todo, esto es lo expuesto, tanto de las orientaciones pastorales, desde un enfoque de Benedicto XVI, a evaluar en este caso lo que es la carencia de fe de los que van a adquirir este sacramento y también desde un enfoque también de la Iglesia Católica Ortodoxa, que es mucho más flexible pastoralmente debido a ciertas circunstancias humanas, como es el matrimonio, porque bueno, si bien usted dice que nadie se casa pues para divorciarse, sí hay casos, hay gente que se casa para poder adquirir la nacionalidad, eso pasa muchísimo. Y más que la Iglesia Católica pide casarse civilmente eh, para poder adquirir el sacramento del matrimonio. Entonces sí hay casos que se utiliza el sacramento del matrimonio por utilitarismo, más no por amor y no conscientes de lo que es de lo que constituye este sacramento. Entonces esto es todo, muchísimas gracias, profesor Armando.